El mundo ya no vería más a Cristo en su cuerpo, pero su presencia continuaría en medio de sus discípulos. Por eso les dice que ellos sí lo verían. Dice además el catecismo que Cristo está en el cielo para nuestro beneficio. Podremos preguntarnos, ¿para qué fue Cristo al cielo? ¿Para qué ascendió? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no resucitó y se quedó aquí? Eso es algo interesante, es una buena pregunta. ¿Por qué Cristo al resucitar no se quedó aquí físicamente? Dice el catecismo que Cristo está en los lugares celestiales para nuestro provecho, para nuestro bien. Vamos a Hebreos 9:24 para que veamos uno de los beneficios de que Cristo esté en la presencia de su Padre. Hebreos 9:24 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, no entró en un templo como el que estaba en Jerusalén, no habita en templos, no necesita un edificio. Dice, no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo. Ahí entró Cristo, en el cielo mismo. Ascendió delante de la vista de los discípulos y entró en el cielo mismo. Dice, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Fíjense una cosa, no es algo que pensamos constantemente. No sé si ustedes sí lo piensan, yo la verdad no lo pienso constantemente. Que Cristo ascendió y que está en los lugares celestiales para beneficio nuestro. Que está delante del Padre para buscar nuestro bien. ¿Cómo es esto? Vamos a leer Romanos 8:34 también. Entonces, sabemos que Cristo está en la presencia del Padre para beneficio nuestro. Y Romanos 8:34 dice así. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. ¿Y qué dice? Intercede por nosotros. Alguien podrá preguntar, bueno, pero si ya hemos sido salvados por su vida, por su muerte, por su resurrección, ¿qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos que Él continúe trabajando para nuestro beneficio? Fíjense una cosa muy interesante. El ministerio sacerdotal de Jesús está vigente. El ministerio sacerdotal de Cristo sigue en acción. Necesitamos su intercesión. Fíjense una cosa, algo interesante. ¿Por qué necesitamos su intercesión si Cristo es Dios? ¿Por qué necesitamos que Cristo interceda por nosotros? Y si intercede por nosotros, ¿delante de quién debe estar intercediendo? ¿Delante de quién? Delante del Padre. Pero no y el Padre son uno solo, ¿veré? ¿Para qué intercede por nosotros? Fíjense, es algo precioso. El ministerio de Cristo es precioso porque Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Como hombre sigue representándonos delante del Padre. Qué precioso es tener un Salvador que es igual a Dios, pero que también es hombre, que también tiene carne y huesos, que representa nuestra humanidad, pero no de una forma metafísica. Realmente tiene un cuerpo que se puede tocar, que se puede abrazar, que puede comerse un pescado asado, como en el día de la resurrección. ¿Se acuerdan? Esto es algo importante que tenemos que entender, que Cristo Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, también es nuestro hermano, intercede por nosotros y tomó forma humana, haciéndose obediente al Padre, y toma forma de siervo como nosotros. Y así también, como hombre, como verdadero hombre, estando en la presencia de Dios, como un día nosotros vamos a estar en carne en la presencia de Dios, así Cristo intercede por nosotros. Todavía ofrece su oficio sacerdotal delante del Padre. Cristo pide al Padre en Lucas 22, 31 al 32. Fíjense, recuerden esta intercesión de Cristo a favor de Pedro. Lucas 22, versículos 31 al 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Cristo es Dios. Y Cristo podría haber detenido estos planes de Satanás y listo, ¿no? No tenía que, o sea, podría haber evitado cualquier prueba para Pedro, ¿sí o no? Cristo podría haber evitado que Pedro fuera probado, pero no oró o no impidió, más bien, siendo Dios con su autoridad, no impidió que Pedro fuera probado. No pidió eso. Fíjense lo que pidió en el versículo 32. Pero yo he orado por ti, ¿para qué?
para que no falle tu fe. Cristo lleva a cabo en los lugares celestiales, en la presencia de Dios, esa intercesión continua por nosotros. Está en la presencia del Padre para nuestro beneficio, dice el catecismo. Intercede por nosotros, está clamando al Padre por nosotros para que nuestra fe no falle. No está necesariamente impidiendo que seamos probados. Somos probados, ¿sí o no? Vivimos en un mundo caído, lastimamos a otros, otros nos lastiman, ofendemos, otros nos ofenden. Somos despreciados, nosotros despreciamos a otros. Hay violencia a nuestro alrededor, nos sentimos lastimados, nos entristecemos, tenemos tentaciones, tenemos malos pensamientos, anhelamos cosas que no son legítimas, codiciamos. Es decir, vivimos en este mundo roto, en este mundo caído, pero Cristo está intercediendo al Padre así como intercedió por Pedro. No que no seamos probados, pero que nuestra fe no decaiga. Y vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Catecismo de Heidelberg. Hoy vamos a ir al texto que está en Juan capítulo 14, versículos 18 al 21. Juan 14, de los versículos 18 al 21. Si tienen ustedes ahí sus Biblias, les pido que tengan sus teléfonos inteligentes también ahí en el texto para que podamos ir analizando esto conforme vamos desarrollando la lectura del catecismo. El tema del sermón se titula La Ascensión, un tema casi olvidado. La Ascensión, un tema casi olvidado. Y dice este texto así: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Esta es la palabra del Señor. Y pensando en esta porción del catecismo, recuerden ustedes, estamos yendo en esta porción del catecismo donde se hace referencia al credo de los apóstoles que repetimos cada domingo. En este aspecto trinitario del credo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todavía estamos en la sección del Hijo y llegamos a la parte del credo donde decimos que ascendió al cielo, que resucitó y después, eso lo vimos la semana pasada, y que ascendió al cielo. Así es que hoy vamos a hablar acerca de esto. Y la pregunta 46 del catecismo dice así: ¿qué entiendes por subió a los cielos? Y la respuesta dice que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo y que está allí para nuestro bien hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿qué entiendes por subió al cielo? Y en este texto de San Juan 14 que leímos, que estamos leyendo, en el que vamos a estar utilizando para reflexionar, dice en el versículo 18 y 19: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Recuerden ustedes que en este capítulo 14 de San Juan, Cristo está diciéndoles a sus discípulos que ya no va a estar con ellos, que el mundo tampoco lo va a ver a él más. Y entonces hay muchas preguntas, ¿verdad? Felipe pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Muéstranos el camino, muéstranos al Padre. Todas estas preguntas que hace Felipe ahí en Juan 14:6. Pero Cristo está hablando de que va a ascender. Ya no va a estar físicamente con sus discípulos, pero dice: no los voy a dejar huérfanos, voy a volver a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Cristo les promete a los discípulos que va a estar con ellos, pero ahora hay una ambigüedad aquí. ¿De qué manera vas a estar con nosotros si vas a ir al Padre? Y entonces sabemos que Cristo ascendió, que Cristo fue tomado, como dice el catecismo, fue elevado de la tierra al cielo a la vista de sus discípulos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículos 8 al 9.
Hechos capítulo 1, versículos 8 al 9. Cristo les dice a los discípulos que vayan y que esperen para que se presenten todos delante de Él y van a recibir lo que se conoce como la gran comisión. Van a recibir el mandato de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, pero quiere que estén reunidos para que sean testigos de que Él va a ser llevado al cielo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, hasta México, hasta todas. Imagínense haber pensado en aquella época en la que la gente no sabía ni siquiera que había otro continente, ¿no? Al otro lado del mar, y que estábamos incluidos en esa gran comisión, en esa obra del Espíritu Santo a través del mundo, en esa presencia de Cristo que iba a obrar en los corazones de las personas en todo el mundo. Y luego dice en el versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, todos los discípulos que estaban ahí, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. El mundo ya no vería más a Cristo en su cuerpo, pero su presencia continuaría en medio de sus discípulos. Por eso les dice que ellos sí lo verían. Dice además el catecismo que Cristo está en el cielo para nuestro beneficio. Podremos preguntarnos, ¿para qué fue Cristo al cielo? ¿Para qué ascendió? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no resucitó y se quedó aquí? Eso es algo interesante, es una buena pregunta. ¿Por qué Cristo al resucitar no se quedó aquí físicamente? Dice el catecismo que Cristo está en los lugares celestiales para nuestro provecho, para nuestro bien. Vamos a Hebreos 9:24 para que veamos uno de los beneficios de que Cristo esté en la presencia de su Padre. Hebreos 9:24 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, no entró en un templo como el que estaba en Jerusalén, no habita en templos, no necesita un edificio. Dice, no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo. Ahí entró Cristo, en el cielo mismo. Ascendió delante de la vista de los discípulos y entró en el cielo mismo. Dice, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Fíjense una cosa, no es algo que pensamos constantemente. No sé si ustedes sí lo piensan, yo la verdad no lo pienso constantemente. Que Cristo ascendió y que está en los lugares celestiales para beneficio nuestro. Que está delante del Padre para buscar nuestro bien. ¿Cómo es esto? Vamos a leer Romanos 8:34 también. Entonces, sabemos que Cristo está en la presencia del Padre para beneficio nuestro. Y Romanos 8:34 dice así. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. ¿Y qué dice? Intercede por nosotros. Alguien podrá preguntar, bueno, pero si ya hemos sido salvados por su vida, por su muerte, por su resurrección, ¿qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos que Él continúe trabajando para nuestro beneficio? Fíjense una cosa muy interesante. El ministerio sacerdotal de Jesús está vigente. El ministerio sacerdotal de Cristo sigue en acción. Necesitamos su intercesión. Fíjense una cosa, algo interesante. ¿Por qué necesitamos su intercesión si Cristo es Dios? ¿Por qué necesitamos que Cristo interceda por nosotros? Y si intercede por nosotros, ¿delante de quién debe estar intercediendo? ¿Delante de quién? Delante del Padre. Pero no y el Padre son uno solo, ¿veré? ¿Para qué intercede por nosotros? Fíjense, es algo precioso. El ministerio de Cristo es precioso porque Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Como hombre sigue representándonos delante del Padre. Qué precioso es tener un Salvador que es igual a Dios, pero que también es hombre, que también tiene carne y huesos, que representa nuestra humanidad, pero no de una forma metafísica. Realmente tiene un cuerpo que se puede tocar, que se puede abrazar, que puede comerse un pescado asado, como en el día de la resurrección, ¿se acuerdan? Esto es algo importante que tenemos que entender, que Cristo Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios,
también es nuestro hermano, intercede por nosotros y tomó forma humana, haciéndose obediente al Padre y toma forma de siervo como nosotros. Y así también como hombre, como verdadero hombre, estando en la presencia de Dios, como un día nosotros vamos a estar en carne en la presencia de Dios, así Cristo intercede por nosotros. Todavía ofrece su oficio sacerdotal delante del Padre. Cristo pide al Padre en Lucas 22, 31 al 32, fíjense, recuerden esta intercesión de Cristo a favor de Pedro. Lucas 22, versículos 31 al 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Cristo es Dios y Cristo podría haber detenido estos planes de Satanás y listo, ¿no? No tenía que, o sea, podría haber evitado cualquier prueba para Pedro, ¿sí o no? Cristo podría haber evitado que Pedro fuera probado, pero no oró o no impidió, más bien, siendo Dios con su autoridad, no impidió que Pedro fuera probado. No pidió eso. Fíjense lo que pidió en el versículo 32. Pero yo he orado por ti, ¿para qué? Para que no falle tu fe. Cristo lleva a cabo en los lugares celestiales, en la presencia de Dios, esa intercesión continua por nosotros. Está en la presencia del Padre para nuestro beneficio, dice el catecismo. Intercede por nosotros, está clamando al Padre por nosotros para que nuestra fe no falle. No está necesariamente impidiendo que seamos probados. Somos probados, ¿sí o no? Vivimos en un mundo caído, lastimamos a otros, otros nos lastiman, ofendemos, otros nos ofenden, somos despreciados, nosotros despreciamos a otros, hay violencia a nuestro alrededor, nos sentimos lastimados, nos entristecemos, tenemos tentaciones, tenemos malos pensamientos, anhelamos cosas que no son legítimas, codiciamos. Es decir, vivimos en este mundo roto, en este mundo caído. Pero Cristo está intercediendo al Padre así como intercedió por Pedro. No que no seamos probados, pero que nuestra fe no decaiga. Ese puede ser uno de los beneficios, entre muchos otros beneficios que podemos recibir de que Cristo esté en la presencia de Dios. Y lo mismo vemos en Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado, ¿qué? Los cielos, o sea, que ha entrado en los cielos. Esto quiere decir esto, que ha entrado en los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. O sea, si Cristo es nuestro sacerdote y Él ha entrado en la presencia de Dios, ¿qué dice el autor de la Epístola de los Hebreos? Aferrémonos a esa fe. Confiemos en que Cristo ha vencido, está delante del Padre para nuestro beneficio, dice el catecismo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de ¿qué? De compadecerse de nuestras debilidades. Cuando fallas, cuando pecas, y hemos dicho esto, hemos dicho esto, que tenemos el poder por el Espíritu Santo de obedecer a Dios como cristianos. Tenemos ese poder. Nadie puede decir que peca porque no puede resistir el pecado. No, sí tenemos el poder para resistirlo. Y hemos dicho que cuando pecamos lo hacemos de manera ¿qué? ¿Qué hemos dicho? ¿De manera qué? Voluntaria. Que cuando tú y yo pecamos, pecamos porque queremos pecar. Eso es lo que hemos dicho, esa es la realidad. No pecamos porque no podemos resistirnos al pecado, pecamos porque queremos pecar. Y aún así, fíjense una cosa, este es algo precioso. Tenemos un sumo sacerdote, fíjense, que no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que aun cuando tú pecas voluntariamente, porque es la única forma en la que pecas casi siempre, muy pocas veces pecamos sin darnos cuenta. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas de la última vez que pecaste sin darte cuenta? Y no es cuando viene tu esposa o tu esposo o tu hijo o alguien que te ofendió y te dice, mira, la verdad es que no quería hacer eso, no sé por qué te dije eso. ¿Nadie ha venido con ustedes con esa, y disculpa, hipócrita? ¿Nadie de ustedes se ha enfrentado a esa hipocresía de alguien? La verdad no sé por qué te dije eso.
Ni lo pensé. Es lo más falso. ¿Qué forma tan tonta de pedir perdón, ¿no? Fíjate que ni siquiera quería decirlo. No, ni lo pensé. No le creas a esa persona que viene así. No le creas cuando te dice alguien eso. ¿Cómo debemos pedir perdón? Debemos decir, qué cosa tan horrible dije. Y experimentar la vergüenza de no justificarte, de no poder decir, tengo una justificación para hacer lo que hice. No, nada. Solo soy una persona horrible. Pero Cristo, dice este texto, por su posición, dice, entró traspasó los cielos, está en la presencia de Dios para nuestro beneficio, subió delante a la vista de los discípulos y está en el cielo para beneficiarnos, para interceder por nosotros y dice, y no es incapaz de compadecerse de nosotros, de lo malo que somos, de que aún queremos hacer lo malo de manera voluntaria delante de Él. ¿Qué cosa? Se compadece de nosotros. Es uno de los beneficios que tenemos de que esté en el cielo. Y fíjense una cosa interesante, dice, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo sabe que tú y yo no podemos resistir el pecado como Él lo resistió. Pero fue tentado como nosotros. Y luego fíjense, dice en el 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Por qué? Entonces, fíjense una cosa, el hecho de que Cristo ha ascendido y está en la presencia del Padre para nuestro beneficio, es para que hallemos gracia, para que hagamos nuestra esa gracia que nos ayuda en nuestra condición cuando más lo necesitamos. ¿Qué es lo que tú y yo más necesitamos recordar en nuestra lucha contra el pecado? ¿Qué es lo que más necesitamos? De acuerdo a este texto, ¿qué es lo que tú y yo más necesitamos en nuestra lucha contra el pecado? ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Qué? Así fuerte, alguien que se anime. ¿Qué es lo que más necesitamos? De acuerdo a ese texto, véanle su texto, tengan ahí, abran sus Biblias, vean su texto. ¿Qué es lo que más necesitas tú y yo? ¿Qué es lo que más necesitamos tú y yo? Cuando más lo necesitamos, ¿qué es lo que más necesitas? La gracia, la gracia, la gracia. No necesitas recordar más la ira de Dios, no necesitas más recordar el infierno o la condenación. Lo que necesitas ahora como hijo de Dios, como alguien que ha sido adoptado en la familia de Dios, es recordar esa gracia que se te ofrece, que se nos ofrece, y la cual está disponible para nosotros porque Cristo intercede delante del Padre en los lugares celestiales. Dice, pero no solo recibimos su ayuda en esta vida, sino que tenemos la promesa de que Cristo vendrá y juzgará además todas las cosas. Eso es lo que dice también la respuesta a la pregunta, a esta pregunta 46. ¿Qué entiendes por subir a los cielos? Entonces dice que Cristo a la vista de sus discípulos fue elevado de la tierra al cielo, que está allí para nuestro bien. Ya hemos enunciado algo y vamos a retomar esto en la última pregunta. Dice, hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Y fíjense entonces, tenemos la promesa de que Cristo vendrá y juzgará todas las cosas para establecer su reino. Si Cristo no estuviera en el cielo ahora, fíjense una cosa, si Cristo no estuviera en el cielo ahora, si Cristo anduviera predicando por el mundo, ya resucitó, ya es exaltado, o sea, ya no es el Cristo humilde que tiene que someterse a la injusticia de las autoridades, que tiene que ser maltratado, muerto y sepultado. No, eso ya no. Ahora tenemos un Cristo que ha vencido la muerte. Imagínense que ese Cristo que ha vencido la muerte, que ha sido exaltado, anduviera predicando y que la gente se le opusiera y que la gente lo quisiera humillar. ¿Qué tendría que hacer Cristo con los que se le opusieran, con los que lo atacaran, con los que quisieran matarlo otra vez? ¿Qué tendría que hacer Cristo? ¿Cómo? ¿No te oigo? Fulminarlos. Esa es. Solamente ella se atrevió a decir esa palabra.
fulminarlos. Eso es lo que Cristo debería de hacer, ya como Cristo exaltado, como el Cristo que ha vencido la muerte, que ha resucitado, como ese Cristo todopoderoso que está reinando. Si Él estuviera físicamente en el mundo, todos los que se lo oponen tendrían que ser fulminados. Entonces, un beneficio de que Cristo no esté aquí físicamente, sino esté en los lugares celestiales, nos da el tiempo a nosotros como iglesia ¿de qué? De predicar el arrepentimiento, de predicar a todo el mundo de que Cristo todavía quiere perdonarnos. Y que aún a la persona más blasfema, más horrible, a la persona que diga la peor cosa en contra de Cristo, Cristo es capaz de perdonarla. Porque está sentado en los lugares celestiales. Eso hace una gran diferencia. ¿Estás de acuerdo? Porque si Cristo estuviera aquí en la tierra, ¿qué tendría que hacer? Sería padre para nosotros como sus hijos, como los que por la gracia del Espíritu Santo creemos en Él y nos hemos sometido a su señorío por causa de su Espíritu Santo, por causa de que Él nos ha hecho nacer de nuevos. Pero imagínate que fueras todavía de los rebeldes como éramos antes y que Él estuviera aquí, que nos opusiéramos a Él y tendríamos que ser fulminados. No habría otra cosa. Entonces, añade esta respuesta: Cristo está en el cielo hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos, y así lo esperamos mientras está con nosotros en espíritu. Y esto se aclara en esta pregunta 47. La siguiente pregunta dice: ¿no está entonces Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? O sea, si está en el cielo, no está con nosotros. Y dice la respuesta: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en cuanto a la naturaleza humana, ahora ya no está en la tierra. En cuanto a la naturaleza humana, ya no está en la tierra. Pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros. Cristo les dice a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y luego fíjense, afirma esto en el versículo 20 y 21 del texto que leímos de San Juan 14. Dice: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. ¿Y qué? ¿Y yo dónde? Yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué es posible que Cristo esté en cada uno de nosotros? ¿Por qué es posible que Cristo esté en cada uno de nosotros? Fíjense una cosa: Cristo, cuando estaba en la tierra con discípulos, no estaba en cada uno de sus discípulos. Por eso Cristo les dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no voy a poder enviar sobre ustedes. ¿Qué dice? El Espíritu Santo, el que va a venir a consolarlos. Pero de esa manera Cristo entonces puede volver a nosotros, puede estar en nosotros cuando dice: y yo voy a estar en ustedes. En el versículo 23, que ya no leímos, dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Quiero que pensemos en esto: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Cómo lo interpretamos esto? ¿Cómo interpretas tú esto? El que me ama obedecerá mi palabra, y entonces mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿Cómo interpretan ustedes el que me ama obedecerá mi palabra? Díganme una idea. ¿Cómo lo interpretas? ¿Quién es? Bueno, déjenme. ¿Por qué nunca me responden? ¿Por qué? ¿Qué dice? Mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿A quiénes amará el Padre? ¿Y en quiénes habitará el Padre? ¿En quiénes? No, pero ¿qué condición hay ahí? ¿Quiénes? ¿Sus hijos? Ahí no dice sus hijos. Ahí dice los que obedecen su palabra. Los que lo aman y obedecen su palabra. Los que intentan, dice. No dice así. ¿Qué es obedecer la palabra? ¿Es cumplir los 10 mandamientos? Porque así es como lo leemos. Cuando vienes a este texto y dices: el que me ama obedecerá mi palabra, dices: tengo que obedecer los 10 mandamientos. Tengo que obedecerlos. ¿De verdad nunca lo interpretan ustedes así? Yo siempre que lo leo así lo interpreto y tengo que recordarme mis malabares teológicos. No tenemos que hacer malabares teológicos. La cosa es que sabemos que nadie puede ser justificado por las obras de ¿qué? De la ley, dice Pablo. Nadie puede obedecer la ley. No puede estar diciendo: el que me ama y cumple la ley,
nosotros también lo amaremos y vendremos a Él. No está diciendo eso. ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo obedecemos a Dios? Y esta es la voluntad del Padre, ¿qué? Que me conozcan a mí, a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No el que obedece los mandamientos de la ley de Moisés, vivirá. El que cree en mí. ¿Qué es obedecer entonces y amar a Dios? Es aceptar que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Eso es obedecer, someternos a su señorío a pesar de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Y cada vez que nos rebelamos, ¿qué hacemos? Vamos en arrepentimiento, confesamos nuestro pecado y nos apropiamos ¿de qué? De la gracia que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hacemos, eso es obedecer y amar a Dios. No es obedecer los mandamientos de la ley de Dios, aunque claro, si estoy en Cristo, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué me arrepiento? Porque no obedezco la ley de Dios y eso está mal y eso es algo que no quiero, desobedecer la ley de Dios, pero no me quiero justificar obedeciendo la ley de Dios, ni pienso que el Padre vendrá a mí, que me amará el Padre y que el Espíritu Santo vendrá a mí cuando yo obedezca los mandamientos de la ley de Dios. No está hablando de eso, sino cuando haga la voluntad del Padre, que es creer en su Hijo Jesucristo, que Él es mi Señor, que es mi Salvador, que Él vivió la vida que no puedo vivir, que murió la muerte que merezco por mis pecados, que ha resucitado, que está sentado a la diestra del Padre para nuestro beneficio. Y por su Espíritu Santo, entonces, porque Él es verdadero hombre, dice, en cuanto a la naturaleza humana no está en la tierra, pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros, ni cuando pecas está ausente de ti. ¿Qué desafío tenemos, verdad? ¿Cuántas horas al día estás tan consciente de la presencia de Cristo en tu vida? Qué prueba tan difícil es esta, ¿no? Estar en esta condición, saber que Cristo ha resucitado, que está sentado a la diestra del Padre y que por su divinidad, aunque físicamente no está conmigo, pero porque es divino, entonces está presente con nosotros por medio de su Espíritu. ¿Estás consciente de eso todo el tiempo? ¿Cada cuándo te acuerdas de que Cristo está presente en tu vida? ¿Cada cuándo te acuerdas de esa realidad de la presencia de Cristo en tu vida? Cuando estás frustrado, furioso, enojado, deprimido. Cuando estás en tus fantasías locas de materialismo, lujuria, codicia y todo eso. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Te acuerdas? Dices, Señor, pero tú estás delante, estoy pensando esto delante de ti. Estoy deseando esto delante de ti. Quiero esto delante de ti. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción, nuestros hábitos pecaminosos y nuestra idolatría si realmente creyéramos, estuviéramos conscientes de que Cristo, por su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros? Fíjense lo que dice William Hendrickson con respecto a esto. El comentarista William Hendrickson dice esto que me gustó mucho. Dice, en el Espíritu, tanto el Padre como el Hijo vendrán a aquel que ama al Señor y harán su morada con o junto a Él. Esta presencia es muy real y se puede sentir su acción. El Espíritu nos convence de pecado, ¿sí o no? Fíjate, el hecho de que de pronto digas estoy pecando, esto está mal, no solamente hasta que te llevan a la cárcel o hasta que te divorcias o hasta que... No. Tal vez nadie sabe todavía lo que has hecho, lo que estás pensando, tus malas acciones o tus palabras, pero por la obra del Espíritu Santo, ¿qué dice Hendrickson? El Espíritu nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento cotidiano, nos da la seguridad de la salvación, nos comunica la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos amonesta y nos consuela. ¿Esta es tu experiencia diaria? ¿Percibes la amonestación de Dios? ¿Te consuela la presencia de Cristo? ¿La realidad de las buenas noticias del Evangelio te consuelan? ¿Te sirven de consuelo? ¿Vas a Cristo? ¿Vas al Evangelio para recibir consuelo?
¿Lo haces? ¿Estás en esta relación continua con Dios por medio de su Espíritu Santo que está contigo, que te lleva al arrepentimiento, que te revela lo que está mal, que te recuerda lo que Cristo ha hecho por ti, que te recuerda los textos bíblicos que debes recordar, que te lleva esa palabra? ¿Realmente el Espíritu Santo está obrando de esta manera en ti y en mí? ¿Sí o no? Piénsalo. Porque hay muchos cristianos que que están a gusto con la vida, pero no están a gusto con la vida porque están en Cristo. Están a gusto con la vida porque tienen salud, dinero y amor. Y por eso están felices. Porque tienen Netflix, Amazon Prime y una serie infinita de series que ver. Hay cristianos que no están contentos por causa de Cristo, sino están contentos porque son buenas personas, porque ayudan a los pobres, a los necesitados, porque están trabajando por la justicia. Y por eso están felices. No a causa de lo que Cristo ha hecho por ellos, sino a causa de lo que ellos hacen, de que son buenas personas, de que se dedican a cosas buenas. Hay cristianos que no están felices a causa de Cristo, a causa de esta presencia espiritual de Cristo en sus vidas, sino están contentos porque leen su Biblia, porque oran, porque tienen su blog cristiano, porque sirven, porque atienden a los jóvenes, porque predican, porque son pastores. Y por eso están felices, pero no por lo que han recibido en Cristo. Llenos de orgullo, llenos de materialismo, felices en esta vida, acomodados a esta vida, pero no felices por causa de Jesús, no contentos por causa de Cristo y de su presencia en nosotros. La divinidad de Cristo está en todo lugar. Por medio del Espíritu Santo podemos decir con toda confianza, como el catecismo, que Cristo está con su iglesia en todo el mundo como lo prometió. ¿Qué dice Jeremías 23:24? Recordar estos textos del Antiguo Testamento hablando de la ascensión de Cristo, de la presencia de Cristo en el mundo, y por su divinidad, como dice el catecismo, Cristo está presente siempre en todo el mundo. Jeremías 23:24 dice: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo?, afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena qué? Los cielos y la tierra, afirma el Señor. ¿Son solamente estas palabras que podríamos atribuir al Padre o son también estas palabras las que podríamos atribuir al Hijo? Si Cristo es Dios, también las podremos atribuir al Hijo. Hechos 7:49, en una referencia también al Antiguo Testamento: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor, ¿o qué lugar de descanso? La naturaleza divina de Cristo continúa presente en todo el mundo y no está limitada por su naturaleza humana. Eso es lo que dice la Biblia y el catecismo lo reconoce. Vamos a la pregunta 49. ¿Qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Para terminar, otra vez vuelve los teólogos de Heidelberg a preguntar específicamente: ¿qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Primero, Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre, y esto ya lo tratamos. Segundo, que tenemos nuestra carne o nuestra vida en el cielo, para que así como una garantía anticipada, estemos seguros de que Él, siendo nuestra cabeza, nos atraerá a sí mismo, así como miembros suyos. Y tercero, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda también anticipada, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Tenemos nuestra carne, nuestra vida en el cielo, para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que Él, siendo nuestra cabeza, nos atraerá así como miembros suyos. ¿Qué significa que Cristo está en carne en la presencia de Dios? Y ya lo dije hace rato, que nosotros también, cuando resucitemos, estaremos en carne en la presencia de Dios. Qué cosa tan maravillosa, estar en carne en la presencia de Dios. ¿Qué será estar en carne en la presencia del Señor? Satisfechos, llenos, felices, con un propósito, con una identidad, donde en un cuerpo, en
en una presencia física donde no vas a experimentar ni miedo ni vergüenza nunca más. Ni miedo ni vergüenza nunca más. ¿Qué será no tener miedo y vergüenza? Tú piensas que no tienes miedo, ¿sí o no? Si yo les pregunto ahorita a alguno de ustedes, ¿ustedes tienen miedo ahorita? ¿Qué dirías, Rafa? ¿Estás atemorizado ahorita? No, no tienes miedo. Pero tenemos miedo todo el tiempo, no nos damos cuenta, estamos tan habituados al miedo, ¿no? Estamos pensando, si me roban la moto, y si no cierro la puerta bien, si se moja esto, si el perro rompe esto, si el gato araña nuestro sillón nuevo, o sea, todo el tiempo estamos pensando, ¿cuándo me voy a casar? ¿Habrá alguien que me ame? ¿Siempre me voy a quedar solo? ¿Voy a estar soltero toda la vida? Mi matrimonio va a funcionar, mi trabajo va a durar. ¿Qué tal si se acaba la semana que viene? La cuestión está dura ahorita económicamente. El bebé que voy a tener, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Cómo van a ser? ¿Se va a adelantar mi salud? Mi esposa anda medio mal. Todo el tiempo estamos rodeados de miles, de millones de preocupaciones, de cosas que pensamos y que nos atemorizan experimentar. Pero estamos tan habituados al miedo que pensamos que es lo normal. La vergüenza que sentimos, el miedo que sentimos, nuestra furia, la furia que sentimos es por vergüenza, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos descubiertos, porque nos sentimos que somos incapaces de lograr cosas. Tenemos vergüenza, nos vamos aislando de otros por vergüenza. Claro, decimos, no, es que ya no voy a la iglesia porque todos son hipócritas, ¿no? Pero realmente es porque sentimos vergüenza de nosotros mismos. Yo casi nunca cito aquí a MacArthur, ¿verdad? Pero me gusta una cita de él que dice, si alguien dice que la iglesia está llena de hipócritas, dile, todavía hay lugar para uno más. Esa es la mejor cita de MacArthur que puedo utilizar. La más profunda. No es cierto. Gracias a Dios por MacArthur, pero la verdad es esa, me encanta que una persona así como él diga, si alguien dice que la iglesia está llena de hipócritas, diles, hay lugar para otro más, acompáñanos, hay lugar para otro más, pero qué cosa tan importante es esta, entender que tenemos esta presencia del Señor y que nos ha dado, que a la hora de estar Cristo en la presencia, en carne, en la presencia de Dios, eso significa que un día nuestra carne, nuestro cuerpo resucitado, sin enfermedades, sin vergüenza, sin temor, va a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo será esa vida? Quiero experimentar esa vida. Como dice Pablo, quiero experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Y un día lo vamos a experimentar, pero así, en un cuerpo donde podemos tocarnos, abrazarnos, donde vamos a disfrutar la plenitud de la vida. Entonces dice el catecismo, el hecho de que Cristo esté en carne en el cielo es una garantía de que siendo nuestra cabeza nos atraerá así, o sea, a Él mismo como miembros suyos. Fíjense cómo ora Cristo ahí en la oración sacerdotal de San Juan 17, verso 24, la oración sacerdotal de Cristo en San Juan 17, verso 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén ¿dónde? Conmigo donde yo estoy, quiero que estén conmigo, todos estos por los que morí. ¿Te imaginas esto? Qué increíble va a ser que Cristo, cuando venga la resurrección de los muertos, va a estar con todos los que Él ha salvado. Va a estar con todos aquellos por los cuales dio su sangre. Va a estar con cada uno de nosotros de una manera personal, conociendo, siendo conocidos y conociendo a Cristo en carne, porque Él está en carne en los lugares celestiales. Y dice, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Porque tú me amas, Padre, dice Cristo, quiero pedirte algo. ¿Qué es lo que más quiere Cristo? ¿Qué es lo que más quiere Cristo? Cristo quiere estar contigo y conmigo. Yo no puedo creer eso. No puedo creer que lo que más quiera Cristo es estar contigo y conmigo. No puedo creer eso. Pero eso es lo que Cristo quiere. ¿Qué beneficio es que Cristo esté en carne
con el Padre, porque dice el catecismo, porque eso significa que un día nos va a traer hacia Él, porque Él quiere que estemos con Él y en carne vamos a estar también con Él en esa vida. Finalmente dice que desde allí, dice el catecismo, que desde allí, desde ese lugar celestial, nos envía su Espíritu como prenda anticipada, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Quiero decirte una cosa para terminar. Si tú todavía quieres venir a la iglesia, si tú todavía quieres abrir tu Biblia, si tú todavía te arrepientes de tu pecado, de la maldad que hay en tu corazón, si tú todavía te acercas al Señor en oración, en lo privado, ahí cuando nadie te ve, tú oras al Padre, si recibes constantemente consuelo de las buenas noticias del Evangelio, quiero decirte que no es por otra cosa, sino por la presencia del Espíritu Santo que preserva tu fe, que Él te envía por estar en los lugares celestiales, el Espíritu Santo que sostiene tu fe, que te mantiene activo, vivo en esta vida cristiana, a pesar de los defectos de la vida cristiana, a pesar de la imperfección de la iglesia, a pesar de tu pecado y de mi pecado, a pesar de nuestras fallas. El Espíritu Santo nos sostiene, nos lo envía Cristo y está presente con nosotros. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué todavía soy pastor? ¿Por qué todavía me arrepiento de mi pecado? ¿Por qué todavía quiero estudiar la Biblia? ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué quiero hablar de Cristo a otros? No es porque yo soy una buena persona, sino porque el Espíritu Santo, Cristo lo ha enviado desde los lugares celestiales y está así presente en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, hemos, Señor, olvidado tanto la importancia de la ascensión de tu Hijo Jesucristo. Hemos olvidado que también Él está en tu presencia en carne para nuestro beneficio, que necesitamos todavía en nuestra condición caída, cuánto necesitamos la intervención sacerdotal de Cristo a nuestro favor. Gracias, Señor, por darnos un Salvador que es verdadero Dios, que es verdadero hombre, que su presencia, por ser divino, no está limitada a su cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico, esa personalidad humana que tiene Cristo, también sirve para nuestro beneficio, para interceder por nosotros, para compadecerse de nosotros, porque ha sido tentado también en todo como nosotros, pero sin pecado. Padre, qué precioso Salvador tenemos, qué bueno que está en tu presencia, sentado en los lugares celestiales. Y cómo esperamos, Señor, a que regrese por nosotros para que establezca su reino y así termine esta historia de la redención. Oramos en el nombre de Jesús, en ese nombre esperamos, a ese nombre nos aferramos hoy. Amén. Amén.